Hola, soy Sofía. Mi esposo, el hombre con el que me casé hace 6 años, cortó mi tarjeta de crédito en pedazos frente a mí con una sonrisa en la cara. Todo por una cuenta de supermercado de $500 que, según él, era un despilfarro inaceptable. Ver los trozos de plástico caer sobre la impecable encimera de mármol de nuestra cocina se sintió como el final de una película de terror que no sabía que estaba protagonizando. Fue un acto tan deliberado, tan lleno de un desprecio silencioso y calculado, que por un instante el aire se volvió pesado y denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar mi humillación. En ese silencio, algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que él esperaba. No fue mi espíritu, sino las cadenas invisibles que me habían atado a él durante tanto tiempo. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, que dependes completamente de otra persona? Antes de contarte lo que pasó justo después de que esas tijeras chasquearan, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que puso cuando descubrió que la casa de $3 millones, donde me humilló, en realidad está a mi nombre. Vivíamos en Coral Gables, en una de esas casas que gritan éxito desde cada ventana, con un jardín perfectamente cuidado y una piscina que brillaba bajo el sol de Miami. Para el mundo exterior, éramos la pareja perfecta. Él, Alejandro, un hombre de negocios en ascenso con su BMW X5 del año y un Rolex que nunca se quitaba. Yo, su devota esposa, la que había dejado una prometedora carrera en diseño gráfico para dedicarse al hogar. Pero dentro de esas paredes de estuco blanco, la realidad era otra. La casa no era un hogar, era su trofeo, y yo era solo parte de la decoración. Cada conversación sobre dinero terminaba con su frase favorita, una daga verbal que clavaba con precisión quirúrgica. Recuerda, Sofía, que este es mi dinero. Esas palabras resonaban en los pasillos, se adherían a los muebles caros y envenenaban cada comida que compartíamos. Él había construido una jaula dorada a mi alrededor, y durante años yo había olvidado cómo volar, convencida de que mis alas estaban rotas. La violencia económica es sutil, una muerte lenta por 1000 cortes de papel. No deja moretones visibles, pero carcome el alma. Para Alejandro el control era un arte. Cuestionaba cada centavo. Una compra en Whole Foods era un lujo innecesario. ¿Por qué comprar salmón orgánico cuando el convencional era más barato? No importaba que él gastara en una cena de negocios lo que yo gastaba en el supermercado para todo el mes. Sus gastos eran inversiones. Los míos, frivolidades. Me hacía sentir como una niña pidiendo su mesada. Una carga que él toleraba por benevolencia. Recuerdo una vez que quise comprar un libro, una simple novela de bolsillo para tener algo que hacer. Me miró por encima de sus lentes de diseñador y preguntó, ¿realmente necesitas gastar en eso? ¿No tienes suficiente con todo lo que te doy? Me sentí tan pequeña, tan insignificante, que volví a poner el libro en el estante y salí de la tienda con las manos vacías y el corazón encogido. Esa tarde, la del incidente de la tarjeta, había sido particularmente tensa. Alejandro había perdido un cliente importante y llegó a casa con la mandíbula apretada y una tormenta en los ojos. Yo lo sabía. Conocía esa energía antes de que cruzara la puerta. Era como sentir la presión del aire caer antes de un huracán. Había pasado la tarde preparando su plato favorito, intentando crear una pequeña isla de paz en medio de su caos. Pero la paz nunca fue una opción para él. Necesitaba un pararrayos para su frustración, y yo siempre era el blanco más fácil. Dejé las bolsas del supermercado en la isla de la cocina, tratando de guardarlo todo rápidamente antes de que él pudiera empezar su inspección. Pero fue demasiado tarde. Vio el recibo asomando de una de las bolsas y se abalanzó sobre él como un halcón. Sus ojos escanearon la lista de artículos y una sonrisa torcida, casi sádica, se dibujó en su rostro. Sabía lo que venía. En momentos como esos, mi mente volaba lejos a un lugar seguro. Volaba al patio trasero de la casa de mi abuela en Key West, a su jardín lleno de flores rebeldes y el olor a sal en el aire. Ella era una mujer hecha de acero y sol. Me enseñó a ser independiente, a tener siempre algo mío, un secreto, un fondo de emergencia, una habilidad que nadie pudiera arrebatarme. Mija,
me decía mientras regaba sus orquídeas. El amor es hermoso, pero la independencia es poder. Nunca le entregues a nadie las llaves de tu propia vida. Su voz era un susurro cálido en mi memoria, un ancla en la tormenta, que era mi matrimonio. Ella había fallecido hacía 5 años, dejándome no solo con sus recuerdos, sino con algo mucho más tangible, algo que Alejandro, en su arrogancia, nunca se había molestado en investigar. Él asumió que yo no tenía nada ni a nadie, y esa suposición se convertiría en su mayor error. $500, Sofía. ¿En serio? Su voz me trajo de vuelta a la cocina, fría y silenciosa. Sostenía el recibo entre 2 dedos como si estuviera contaminado. ¿En qué demonios te gastaste $500? No me dejó responder. Empezó a leer en voz alta, ridiculizando cada artículo. ¿Queso de cabra? ¿Para qué? ¿Aceite de oliva extra virgen importado? ¿Acaso el normal no es suficiente para ti? Su tono era burlón, diseñado para hacerme sentir estúpida y derrochadora. Yo permanecí en silencio, con la mirada fija en un punto de la pared detrás de él. Había aprendido que discutir era inútil. Cualquier defensa era una admisión de culpa a sus ojos. Mi silencio, sin embargo, lo enfurecía aún más. Él esperaba lágrimas, súplicas, una disculpa. Quería verme rota, dependiente, agradecida por su magnanimidad al permitirme gastar su precioso dinero. Pero esa tarde las lágrimas no llegaron. En su lugar, una calma gélida se instaló en mi pecho. Esa calma pareció desconcertarlo. Dejó de gritar y me miró fijamente, buscando una grieta en mi armadura. Al no encontrarla, su frustración se transformó en una crueldad más refinada. Caminó hacia el cajón donde guardábamos las cosas varias, ese cajón lleno de bolígrafos, ligas y facturas viejas. Lo abrió y sacó un par de tijeras de oficina. El chasquido metálico de las hojas al abrirse fue el único sonido en la habitación. Mis ojos siguieron sus movimientos, pero mi rostro permaneció impasible. Por dentro mi corazón latía con una fuerza extraña, no de miedo sino de anticipación. Era como si una parte de mí, una parte que había estado dormida durante años, estuviera despertando lentamente, reconociendo que el final de la farsa estaba cerca. Él quería un espectáculo, una demostración de su poder absoluto, y yo, sin que él lo supiera, estaba a punto de darle el mejor de su vida. Se acercó a mí, con las tijeras en una mano y una sonrisa helada en los labios. «Parece que no entiendes el valor del dinero, mi amor», dijo, su voz goteando sarcasmo. «Quizás necesites una lección práctica». Metió la mano en mi bolso, que yo había dejado sobre una de las sillas, y sacó mi cartera. La abrió y extrajo la tarjeta de crédito, la extensión de su cuenta principal, el símbolo de mi dependencia. La sostuvo en alto, entre el pulgar y el índice, como un sacerdote a punto de realizar un sacrificio. «A ver cómo te las arreglas sin mi dinero», siseó, y el sonido de las tijeras cortando el plástico resonó en la cocina como un disparo. Un corte 2-3. Los pedazos de la tarjeta cayeron al suelo, esparcidos a mis pies como confeti en un funeral. Él me miró esperando mi reacción, esperando el colapso que confirmaría su victoria. Pero yo no me derrumbé. En lugar de eso, bajé la vista hacia los fragmentos de plástico azul esparcidos por el suelo de baldosas italianas. Cada pedazo parecía reflejar la luz de la cocina, pequeños espejos rotos de mi vida con él, y en ese momento una claridad abrumadora me invadió. Ya no sentía humillación ni dolor, sentía alivio, que era la señal que había estado esperando, el empujón final que necesitaba. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no vi a mi esposo, el hombre que una vez amé. Vi a un extraño, un carcelero patético aferrado a una ilusión de poder. No dije una palabra. Simplemente me di la vuelta, recogí mi bolso del suelo, dejando la cartera vacía y los pedazos de plástico atrás, y caminé hacia nuestra habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba, y él no tenía ni la más remota idea de que ya la había perdido. Detrás de la puerta de caoba maciza, el silencio fue mi primera arma. Escuché su respiración agitada, la de un animal enjaulado que acaba de morder los barrotes y se da cuenta de que no puede escapar. Esperaba que yo golpeara la puerta, que le suplicara, que llorara. Pero no hubo nada, solo el sonido de mis propios pasos
sobre la alfombra persa que él había elegido con tanto orgullo. Me senté en el borde de la cama, una cama tan grande que a menudo me sentía perdida en ella, y miré mi reflejo en el espejo del armario. Vi a una mujer que no reconocía del todo, con los ojos demasiado grandes y una expresión de calma que no se correspondía con el huracán que se había desatado en la cocina. Él gritó mi nombre una vez, un sonido seco y autoritario. ¿Sofía? El silencio fue mi respuesta. Esa noche, por primera vez en 6 años, me sentí dueña de algo, de mi propia reacción. Su frustración no tardó en convertirse en ira. Escuché un golpe sordo contra la puerta. «Abre la puerta, Sofía. Esta es mi casa, y no te vas a encerrar como una niña». Sus palabras, antes tan hirientes, ahora sonaban huecas, patéticas. Mi casa, mi dinero, era un disco rayado, la única canción que sabía cantar. Me recosté en las almohadas de seda y cerré los ojos, transportándome de nuevo al jardín de mi abuela. Podía casi oler las gardenias y sentir el sol de Key West en mi piel. Recordé sus manos, arrugadas pero fuertes, enseñándome a podar un rosal. «Hay que cortar lo muerto para que lo nuevo pueda crecer, mija», decía. Y yo en ese momento entendí que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Estaba podando mi vida, cortando de raíz la parte que se había secado, la que me estaba ahogando. Dejé que gritara hasta que su voz se volvió ronca y finalmente se rindió. Escuché sus pasos alejarse y el tintineo del hielo en un vaso. La mañana siguiente, la tensión en la casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Bajé a la cocina y lo encontré sentado en la mesa del desayuno, leyendo el Wall Street Journal, como si nada hubiera pasado. No levantó la vista cuando entré. Me serví un café y me senté en el extremo opuesto de la larga mesa de cristal. El silencio era su nuevo campo de batalla. Después de unos minutos, deslizó un fajo de billetes por la mesa hacia mí. «Eran $200 para la semana», dijo sin mirarme. «Y quiero cada recibo. ¿No voy a financiar más tus caprichos?» La humillación era tan calculada, tan fría. Me estaba tratando no como a una esposa, sino como a una empleada irresponsable a la que se le da un adelanto. Miré los billetes, luego lo miré a él. Su mandíbula estaba apretada. Esperaba una protesta, una discusión. En cambio, tomé el dinero, lo doblé cuidadosamente y me levanté de la mesa. «Gracias», dije con una voz neutra y salí de la cocina. Su desconcierto era casi palpable. Los días que siguieron fueron un juego del gato y el ratón. Él había destruido la tarjeta, el símbolo de mi supuesta dependencia, pero ahora necesitaba un nuevo método de control. Empezó a dejarme ese dinero cada lunes por la mañana, siempre la misma cantidad, siempre con la misma advertencia sobre los recibos. Yo, por mi parte, jugaba mi papel a la perfección. Le entregaba una pequeña pila de recibos cada domingo por la noche. El supermercado, la tintorería, la gasolina. Nunca me excedía un centavo. Me movía por la casa como una sombra, tranquila y obediente en la superficie, pero por dentro una maquinaria compleja se había puesto en marcha. Cada acto de sumisión era, en realidad, un acto de desafío. Le estaba dando exactamente lo que creía que quería, una esposa sumisa y controlada, mientras en secreto preparaba el tablero para el jaque mate. Él pensaba que me estaba asfixiando, pero en realidad solo me estaba dando el aire que necesitaba para planear mi escape. Su necesidad de control se volvió obsesiva. Si salía a hacer recados, me llamaba cada media hora. «¿Dónde estás? ¿Ya terminaste? No te tardes». Era un interrogatorio constante, disfrazado de preocupación. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca, un lugar que él consideraba una pérdida de tiempo, me pidió que le enviara una foto para probar que estaba allí. Lo hice sin dudarlo. Le envié una selfie sonriendo, con las estanterías de libros detrás de mí. Para él era una confirmación de su poder. Para mí, era un recordatorio de por qué todo esto tenía que terminar. Él, que se jactaba de su inteligencia para los negocios y su visión para las inversiones, era incapaz de ver lo que tenía delante. Su arrogancia era su talón de Aquiles, una ceguera autoimpuesta que me daba toda la ventaja que necesitaba. Él veía a una mujer rota, yo veía a un hombre a punto de caer de su propio pedestal. Una noche, organizó una cena en casa para unos socios potenciales.
Era una de esas noches en las que nuestra casa de Coral Gables tenía que brillar, ser el escenario perfecto para su éxito. Yo tenía que ser la anfitriona perfecta, sonriente, elegante y silenciosa. Durante la cena, uno de los invitados me preguntó a qué me dedicaba antes de casarme. Antes de que pudiera responder, Alejandro intervino con una risa condescendiente. Sofía tiene el trabajo más importante de todos, cuidarme a mí y a esta hermosa casa, dijo, poniendo una mano posesiva en mi hombro. Ella es mi lujo secreto. Los hombres rieron, y yo sonreí una sonrisa ensayada que no llegaba a mis ojos. Sentí la humillación como un escalofrío. No solo me había despojado de mi independencia financiera, sino también de mi identidad profesional, reduciéndome a un objeto decorativo, un lujo que él poseía. En ese momento, miré su Rolex brillando bajo las luces del comedor y pensé en los extractos bancarios guardados en un lugar seguro. Mi lujo secreto era mucho más real que el suyo. Después de que los invitados se fueron, mientras yo recogía los platos, él se acercó por detrás, eufórico por el éxito de la noche. «Ves, mi amor, para esto trabajamos tan duro», dijo refiriéndose a sí mismo en plural, como solía hacer cuando estaba de buen humor. «Para tener todo esto». Hizo un gesto amplio abarcando la cocina de diseño, el salón con sus obras de arte y, por extensión, a mí. Todo esto es gracias a mí. Nunca lo olvides. Fue entonces cuando volví a escuchar la voz de mi abuela, clara como el agua. Nunca dejes que un hombre te diga lo que vales, mija. Tu valor lo decides tú, y lo construyes en silencio. Asentí lentamente, dándole la razón en la superficie. Por supuesto, Alejandro, le dije. Nunca lo olvido, y era verdad. Nunca olvidaba que cada baldosa de mármol que pisaba, cada viga de madera en el techo, había sido pagada con el dinero que mi abuela me había dejado, el dinero que él ni siquiera sabía que existía. La calma con la que yo manejaba su control empezó a inquietarlo profundamente. No encajaba en su guión. Una mujer despojada de su independencia financiera debería estar ansiosa, suplicante, temerosa. Yo no era nada de eso. Mi serenidad se convirtió en una afrenta para él, un misterio que no podía resolver. Y como todo lo que no podía controlar, empezó a desconfiar de ello. Noté pequeños cambios en la casa, un cajón en mi mesita de noche, que estaba ligeramente fuera de lugar. Los papeles de mi escritorio revueltos sutilmente. Estaba buscando algo, una explicación para mi comportamiento. ¿Tenía un amante? ¿Estaba escondiendo algo? Su mente, tan lineal y predecible, solo podía concebir traiciones que él mismo sería capaz de cometer. No podía imaginar que mi secreto no era sobre otro hombre, sino sobre mí misma. Una tarde volví a casa antes de lo esperado. Había ido a visitar a una vieja amiga de la universidad, una abogada para una consulta informal. Al entrar en la casa, un silencio inusual me recibió. Subí las escaleras sigilosamente y lo encontré en nuestro dormitorio. No me oyó llegar. Estaba de espaldas a la puerta, con mi bolso en sus manos, el que yo había dejado en la silla esa mañana. Lo vi sacar mi cartera, la misma que él había vaciado de tarjetas, y luego hurgar en los bolsillos interiores, buscando... ¿Qué? ¿Dinero escondido? ¿Una nota secreta? Mi corazón no se aceleró por el miedo, sino por una extraña sensación de triunfo. Estaba cayendo directamente en mi trampa, una trampa que ni siquiera sabía que yo había tendido. Se estaba acercando al fuego, atraído por un calor que no comprendía y estaba a punto de quemarse. Me quedé allí, en el umbral, observándolo por un largo minuto. La imagen era casi poética. El gran hombre de negocios, el maestro del control, reducido a registrar a escondidas el bolso de su esposa en busca de una ventaja que ya había perdido. No había nada para él allí, por supuesto. Los documentos importantes no estaban en casa, pero su acto de desesperación me lo confirmó todo. Había ganado la guerra psicológica. Él ya no se sentía en control. Se sentía amenazado por algo que no podía nombrar. Me aclaré la garganta suavemente. Se sobresaltó, girándose bruscamente, con una expresión de culpabilidad y furia cruzando su rostro. Sostenía mi viejo lector de libros electrónicos, uno de los pocos objetos personales que aún usaba. ¿Buscabas algo, cariño?, le pregunté,
mi voz tan tranquila como un lago en calma. Su rostro se contrajo en una máscara de desprecio para ocultar su vergüenza. Solo quería ver qué estabas leyendo, mintió, dejando caer el dispositivo sobre la cama. Con tanto tiempo libre que tienes, me preocupaba que estuvieras llenando tu cabeza de tonterías. La ofensa era su mecanismo de defensa. Pero yo ya no me sentía ofendida. Lo miré, y por primera vez sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Era tan predecible, tan frágil en su necesidad de dominio. No te preocupes, le respondí, caminando hacia el armario para dejar mi abrigo. Estoy leyendo sobre inversiones. Es fascinante lo rápido que puede cambiar el poder cuando la información correcta está en las manos adecuadas. Vi su reflejo en el espejo. Se quedó inmóvil procesando mis palabras. No las entendió del todo, pero una semilla de duda, una verdadera y profunda inquietud acababa de ser plantada en su mente. La cosecha estaba a punto de llegar. Mi comentario sobre las inversiones lo dejó suspendido en un limbo de confusión y sospecha. No me gritó ni me interrogó, lo cual fue peor. En su lugar, un silencio vigilante se apoderó de él. Sus ojos me seguían por la casa, no con la ira de antes, sino con una intensidad analítica, como si yo fuera un complejo rompecabezas que de repente había perdido una pieza clave. Intentaba descifrarme, leer en mis gestos o en mis palabras una pista que explicara mi nueva y desconcertante serenidad. Ya no me veía como su posesión dócil, sino como una variable desconocida en su ecuación de control. El ambiente se volvió pesado, cargado de preguntas no formuladas. Ya no era su prisionera asustada. Me había convertido en su propia mente, en una especie de espía en territorio enemigo, y ese territorio era la casa que él creía suya. Él sentía que el poder se le escapaba de las manos, y no tenía ni idea de por qué. Su paranoia empezó a manifestarse en pequeños actos casi cómicos. Una mañana, lo encontré en el garaje revisando el odómetro de mi auto y comparándolo con una pequeña libreta que llevaba en el bolsillo. No dijo nada cuando lo vi, solo cerró la libreta y se fue. Otra vez, mientras hablaba por teléfono con mi hermana, entró en la habitación y se quedó de pie fingiendo buscar algo, pero en realidad estaba escuchando cada palabra. Yo, consciente de su vigilancia, mantenía mis conversaciones deliberadamente aburridas y superficiales. Hablaba del clima, de una receta nueva, de trivialidades. Cada intento suyo por encontrar una prueba de mi supuesta traición chocaba contra un muro de normalidad. Su frustración crecía con cada día que pasaba. Estaba buscando un monstruo que no existía, sin darse cuenta de que la verdadera amenaza para su mundo no era un amante secreto, sino la mujer que él mismo había creado con su desprecio y subestimación. La mini revolución llegó una tarde de jueves. Yo estaba en el jardín podando las rosas, una tarea que siempre me conectaba con mi abuela. La puerta corrediza de cristal que daba al estudio de Alejandro estaba entreabierta, y su voz, usualmente tan controlada, se filtraba hacia el exterior con un tono tenso y bajo. Hablaba por teléfono. No creo que me esté engañando. No de esa manera, decía. Hizo una pausa. Es otra cosa. Ha cambiado. Está demasiado. Tranquila. Es como si no me necesitara. Me quedé inmóvil con las tijeras de podar en la mano. Quiero que revises todo, Carlos. Mis cuentas, las propiedades, todo. Quiero asegurarme de que todo esté blindado. Si ella está planeando algo, no se va a llevar ni un centavo de lo que es mío. Carlos era su abogado. El miedo en su voz era inconfundible. No era el miedo a perderme a mí, sino el miedo a perder su dinero. Y en ese instante supe que su armadura tenía una grieta. Escuchar esa conversación fue como ver la primera ficha de dominó caer. No sentí miedo, sino una validación helada y poderosa. Mi plan, que hasta entonces había sido una estrategia de supervivencia silenciosa, se solidificó. Él estaba asustado. Por primera vez en nuestro matrimonio, él estaba reaccionando a mis movimientos, no al revés. Me di cuenta de que la guerra no se ganaría con gritos ni con lágrimas, sino con la misma frialdad con la que él había cortado mi tarjeta. Se ganaría con estrategia, con información y con un conocimiento profundo de su mayor debilidad, su ego y su codicia. Mientras él se movía para blindar sus activos, yo ya estaba varios pasos por delante, parada sobre un terreno que él ni siquiera sabía que existía.
Regresé a mis rosas y seguí podando las ramas muertas, sintiendo una conexión casi simbólica con lo que estaba haciendo. Estaba preparando mi jardín para florecer. Mi comportamiento cambió sutilmente después de eso. Ya no era solo una calma pasiva. Empecé a proyectar una confianza tranquila que lo desestabilizaba por completo. Me inscribí en un curso de finanzas en línea, algo que le mencioné casualmente durante la cena, solo para mantener la mente ocupada. Le dije con una sonrisa inocente. Vi cómo la noticia aterrizaba en su mente, conectando los puntos con mi comentario anterior sobre las inversiones. Empecé a salir más a menudo, no a lugares sospechosos, sino a la biblioteca pública de Coral Gables, a cafeterías tranquilas donde pasaba horas leyendo y trabajando en mi laptop. La casa, su fortaleza de control, de repente tenía espacios vacíos que él no podía llenar. Mi ausencia se convirtió en una presencia ruidosa en su cabeza, un recordatorio constante de que algo estaba fuera de su alcance. Él había querido que yo fuera invisible, y ahora que estaba construyendo mi propia vida, mi visibilidad se sentía como una amenaza. Una noche, mientras estábamos sentados en el salón, cada uno en un sofá, él rompió el silencio. «¿Qué es lo que tanto haces en esa computadora?», preguntó, su tono intentando ser casual pero fallando miserablemente. Levanté la vista de la pantalla. «Aprendiendo sobre los fondos de inversión que mi abuela solía mencionar», respondí con total honestidad. «Es increíble lo que se puede hacer con un poco de capital inicial y buena asesoría». Pronunciar el nombre de mi abuela en esa casa, en su presencia, se sintió como un acto de poder. Él nunca le había dado importancia a mi familia, siempre la consideró gente sencilla, sin relevancia. La idea de que algo tan valioso como el conocimiento financiero pudiera venir de esa fuente lo desconcertó. Se quedó callado, pero vi en sus ojos una nueva capa de ansiedad. Estaba empezando a sospechar que la historia que se había contado a sí mismo sobre mi pasado, estaba incompleta. Su desesperación lo llevó a cometer un error predecible. Un día, después de que yo saliera diciendo que iba a una clase de yoga, decidió seguirme. Yo lo sabía. Había visto su auto estacionado a una distancia prudente cuando salí del vecindario. En lugar de ir a la clase, conduje directamente a la casa de mi amiga abogada, no para hablar de mi divorcio, sino simplemente para tomar un café. Estacioné mi auto y entré. Pude verlo pasar lentamente por la calle, su rostro una mezcla de furia y confusión. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacía yo allí? Dejé que su imaginación volara, que construyera escenarios de traición y conspiración. Cuando regresé a casa un par de horas después, lo encontré esperándome, con los brazos cruzados y una tormenta en la mirada. «¿Dónde estabas?», espetó. «En mi clase de yoga», respondí tranquilamente, mostrándole mi esterilla. «¿Por qué? ¿Pasa algo?». Su incapacidad para probar algo lo estaba volviendo loco. Entendí que el juego psicológico estaba llegando a su punto de ebullición. Era hora de guiarlo hacia la verdad, pero en mis propios términos. No quería una confesión forzada, ni una revelación dramática. Quería que él mismo descubriera la realidad, que su propia paranoia fuera la llave que abriera la puerta a su humillación. Necesitaba que él sintiera que había ganado, que finalmente había encontrado la prueba que tanto buscaba, solo para que esa prueba se convirtiera en el instrumento de su propia caída. La idea se formó en mi mente, clara y precisa. No iba a dejar los extractos bancarios a la vista. Eso sería demasiado obvio. Iba a dejar una migaja de pan, un señuelo digital que su mente obsesiva no podría ignorar. Iba a usar su propia necesidad de control en su contra. Esa noche, preparé el escenario con el cuidado de un director de teatro. Abrí mi tableta, el mismo dispositivo que él había revisado con desdén hacía semanas, y busqué un artículo. No era sobre finanzas ni inversiones, era un artículo de una revista de bienes raíces de lujo titulado «El auge de los fideicomisos de propiedad anónimos en el sur de la Florida, cómo los ricos protegen sus activos». Dejé la página abierta, con el título claramente visible. Coloqué la tableta en la mesita de centro del salón, un lugar donde inevitablemente la vería. Era un cebo perfecto, vago pero sugestivo, apelando directamente a su obsesión por el dinero, las propiedades y los secretos.
Era una invitación a su mente paranoica, para que conectara puntos que no existían, llevándolo por un camino que terminaría en un lugar que nunca podría haber imaginado. Con el corazón latiendo con una calma firme, tomé mi abrigo y las llaves. Alejandro estaba en su estudio, probablemente revisando sus correos, ajeno a la trampa que acababa de ser tendida a pocos metros de él. Me asomé por la puerta. «Voy a salir a caminar un rato, necesito aire fresco», le dije. Él apenas levantó la vista, murmurando un ok distraído. Cerré la puerta principal detrás de mí, y el sonido del cerrojo encajando en su lugar sonó como el inicio de un nuevo capítulo. Mientras caminaba por las calles silenciosas y perfectamente iluminadas de Coral Gables, no miré hacia atrás. Sabía que en ese preciso momento su curiosidad estaría luchando contra su orgullo, y sabía con una certeza absoluta que la curiosidad ganaría. Cuando volviera a esa casa, el hombre que me esperaba dentro ya no sería mi carcelero. Sería simplemente un hombre a punto de descubrir que había estado viviendo todo este tiempo como un invitado en la casa de su prisionera. Cuando regresé de mi caminata, la casa estaba sumida en un silencio denso y antinatural. La tableta yacía en la mesita de centro, con la pantalla oscura como si nada hubiera pasado. Pero el aire estaba cargado, vibrando con una energía diferente. Encontré a Alejandro en su estudio, no furioso ni gritando, sino inclinado sobre su computadora portátil con una concentración febril que nunca le había visto dedicar a nada que no fuera su trabajo. El resplandor de la pantalla iluminaba su rostro, mostrando una mandíbula apretada y una mirada intensa. No me preguntó dónde había estado. No levantó la vista, solo el sonido de sus dedos tecleando rápidamente rompía el silencio. Había mordido el anzuelo. No estaba buscando a un amante. Estaba buscando una ventaja financiera, un activo oculto, un secreto que pudiera usar en mi contra. Estaba investigando mi pasado, mi familia, tratando de encontrar una explicación lógica para la mujer que ya no entendía. La guerra había entrado en una nueva fase, la de la inteligencia y la contrainteligencia, y él no sabía que yo había escrito las reglas de ese juego. A la mañana siguiente, su comportamiento era una extraña mezcla de distancia y escrutinio. Durante el desayuno, mientras servía el café, hizo una pregunta que casi me hizo sonreír. Fue tan torpemente casual que delató su obsesión. «¿Tu abuela, la de Key West, tenía negocios o algo por el estilo?» Era la primera vez en 6 años que mostraba el más mínimo interés en mi familia, más allá de las formalidades superficiales. Lo miré por encima de mi taza, manteniendo mi expresión neutra. Era una mujer muy reservada, pero increíblemente inteligente con su dinero. Respondí dejando la frase suspendida en el aire. «Creía firmemente en la independencia». No ofrecí más detalles. Vi cómo procesaba la información. Sus ojos entrecerrados, como si intentara encajar una pieza nueva en un rompecabezas que no tenía sentido. Cada pedazo de información vaga que yo le daba era como combustible para su paranoia. Lo estaba dejando construir su propia teoría, una que inevitablemente lo llevaría a la conclusión equivocada antes de estrellarse contra la verdad. Ese día, mientras él se perdía en las profundidades de Internet, yo comencé a ejecutar los pasos finales de mi plan de salida. Mi calma externa ocultaba un torbellino de actividad metódica. Usando un punto de acceso Wi-Fi público desde una cafetería, contacté discretamente a una empresa de mudanzas de alto nivel, especializada en traslados discretos y rápidos. Solicité una cotización y programé una fecha tentativa para la semana siguiente. De vuelta en casa, comencé a hacer un inventario mental. ¿Qué me llevaría de esa casa? La respuesta fue sorprendentemente simple. Mis libros, algunas fotografías, la vieja mecedora de mi abuela que estaba en el cuarto de huéspedes. Casi nada más. El resto, los muebles de diseño, el arte impersonal, la cocina de chef, eran solo parte del decorado del escenario. Eran suyos en su mente, y pronto lo serían en la realidad, aunque no de la manera que él esperaba. La sensación de desapego fue liberadora. Ya no era mi hogar. Era simplemente una propiedad. Recordé el lector de libros electrónicos, el viejo dispositivo que él había manoseado con desprecio durante su búsqueda en mi bolso. Era el objeto perfecto para la siguiente fase de mi plan.
Esa tarde, lo dejé olvidado sobre la colcha de nuestra cama. El dispositivo estaba encendido y conectado a mi cuenta personal de almacenamiento en la nube, una que él no conocía. Dentro de esa cuenta, había creado una única carpeta, un señuelo digital imposible de ignorar. La nombré con una simpleza calculada: Abuela Elena, documentos personales. Y por supuesto, la carpeta estaba protegida con una contraseña. No era una contraseña obvia como mi fecha de nacimiento o su nombre. Era algo personal, algo que requeriría que él pensara en mí, en mi historia, en los detalles que siempre había ignorado. Quería que trabajara para obtener su prueba. Quería que su obsesión lo consumiera hasta el punto de que descifrar esa contraseña se convirtiera en su único objetivo. Su investigación se volvió más desesperada y, por lo tanto, más descuidada. Una tarde, al usar la tableta del salón, encontré su historial de búsqueda reciente. No se había molestado en borrarlo, una señal de su creciente arrogancia y certeza de que estaba a punto de descubrir algo grande. Las búsquedas eran un mapa de su mente paranoica, registros de propiedad de Key West, fortunas ocultas de familias cubanoamericanas, Sofía Morales, herencia familiar. Estaba buscando en los lugares correctos, pero con la premisa equivocada. Creía que yo había heredado algo pequeño y lo había escondido, quizás una propiedad modesta o unos ahorros. Su mente no podía concebir la escala de la verdad. Me sentí como una estratega observando a su oponente mover sus piezas exactamente como ella había previsto. Cada búsqueda que él hacía, cada teoría que formulaba, lo alejaba más de la realidad y lo acercaba más al borde del precipicio que yo había preparado para él. Para avivar las llamas, orquesté una llamada telefónica. Sabía que alrededor de las 3 de la tarde solía tomarse un descanso de su trabajo y mirar hacia el jardín desde la ventana de su estudio. Salí al patio trasero con mi teléfono y marqué el número de mi asesora financiera con quien había programado la llamada. Hablé en un tono de voz normal, lo suficientemente alto como para que fragmentos de la conversación pudieran ser escuchados o, al menos, malinterpretados. Usé frases clave que sabía que activarían todas sus alarmas. Sí, entiendo que el mercado está volátil, pero confío en la diversificación del portafolio, dije mientras examinaba una rosa. Perfecto. Entonces procedamos con la reinversión de los dividendos trimestrales. Gracias por el informe. No necesité mirar hacia la ventana. Pude sentir sus ojos fijos en mí, su mente trabajando a toda velocidad, tratando de darle sentido a palabras que no encajaban en la imagen que tenía de mí, la esposa dependiente y derrochadora. La contraseña de la carpeta era el golpe de gracia, la pieza final de la trampa psicológica. Necesitaba darle una pista, pero una que lo hiciera sentir inteligente por descubrirla. Esa noche, mientras organizaba una estantería en el salón, saqué un viejo álbum de fotos de mi infancia. Me senté en el sofá, sabiendo que él estaba observando desde su sillón. Pasé las páginas lentamente hasta que llegué a una foto de mi abuela en su jardín de Key West. En la foto, ella sostenía con orgullo una orquídea de un color púrpura intenso. «Mira, ¿te acuerdas de esta flor?», le pregunté mostrándole la foto. Mi abuela la llamaba la Catleya de la Reina. Era su favorita. Solo florecía una vez al año, justo para su cumpleaños, el 25 de mayo. Él apenas gruñó en respuesta, pero vi sus ojos fijos en la foto por un instante. Dejé el álbum abierto en esa página sobre la mesita de centro. La contraseña era Reina Catleya G25. Era un desafío directo a su ego. ¿Había prestado alguna vez atención a los detalles de mi vida? La atmósfera en la casa durante las siguientes 24 horas fue casi irrespirable. La tensión era una presencia física, un tercer ocupante en cada habitación. Cenamos en un silencio absoluto. El sonido de los cubiertos contra los platos era ensordecedor. Alejandro ya no me miraba con ira, sino con una especie de distancia febril. Su mente estaba en otro lugar, trabajando en el problema que yo le había presentado. Ya no era el hombre arrogante y en control que conocía. Se había transformado en un hombre obsesionado, un cazador que sigue un rastro sin darse cuenta de que el rastro lo lleva directamente a una jaula. Por mi parte sentí una extraña paz. El miedo se había evaporado por completo.
reemplazado por una sensación de finalidad. Ya no había vuelta atrás. Estaba presenciando el lento y metódico desmantelamiento de un tirano, y yo era la arquitecta. Solo tenía que esperar a que él mismo diera el último paso. Esa noche me fui a la cama temprano quejándome de un ligero dolor de cabeza. Dejé el campo libre para él. El álbum de fotos seguía en la mesita de centro del salón. El lector de libros electrónicos, arriba en la mesita de noche de mi lado de la cama. Me acosté en la oscuridad, con los ojos abiertos, escuchando los sonidos de la casa. Pasó casi una hora. Escuché sus pasos subiendo la escalera, más lentos y pesados de lo habitual. Luego, la puerta de la habitación se abrió y cerró con un sigilo exagerado. Contuve la respiración. Hubo un silencio prolongado, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado. Podía imaginarlo perfectamente. De pie junto a la cama, mirando el lector, su mente conectando la conversación sobre la orquídea con la carpeta protegida. Escuché el suave clic de un botón. Luego, el sonido casi inaudible de sus dedos tocando la pantalla. Un suspiro de frustración. Otro. Y finalmente un largo y tenso silencio. Lo había logrado. Estaba adentro. Permanecí inmóvil, fingiendo dormir, mientras el mundo de Alejandro se derrumbaba en silencio a pocos metros de mí. No sé cuánto tiempo estuvo allí, probablemente leyendo y releyendo los documentos digitales que había encontrado, los extractos de una cuenta de inversión multimillonaria a mi nombre, los resúmenes de un portafolio de acciones diversificado y la joya de la corona, una copia escaneada y notariada de la escritura de la casa de Coral Gables, registrada a nombre de un fideicomiso del cual yo era la única beneficiaria. El silencio se prolongó hasta que se volvió pesado, opresivo. Finalmente, escuché un movimiento. Sus pasos, al bajar las escaleras, ya no eran los de un cazador. Eran los pasos vacilantes y arrastrados de un hombre derrotado. La trampa se había cerrado. No había habido gritos, ni peleas, ni drama, solo la fría y silenciosa verdad. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, el sueño llegó fácil y profundamente. Sabía que la mañana traería la confrontación final, pero ya no había nada que temer. La guerra estaba ganada. Cuando bajé las escaleras a la mañana siguiente, el sol de Miami inundaba el salón con una luz casi insolente, haciendo que cada superficie de mármol y cristal brillara. Pero la atmósfera dentro de la casa era fría y oscura. Alejandro no estaba en la cocina ni en el comedor. Estaba sentado en el sofá del salón, el que daba la espalda a las grandes ventanas, como un rey destronado en su corte vacía. Sobre la mesita de centro de caoba, perfectamente alineados, estaban los papeles, mis extractos bancarios. No me miró cuando entré, pero sentí su atención fija en mí, una energía densa y cargada de una furia que aún no había encontrado su voz. Me detuve al pie de la escalera, sintiendo el frío de la baldosa bajo mis pies descalzos. El momento había llegado. La calma que me había acompañado durante las últimas semanas se asentó en mi pecho, sólida y pesada como un ancla. Ya no había nada que temer. ¿Qué es esto, Sofía? Su voz era un susurro ronco, despojado de su habitual arrogancia. Era el sonido de un hombre que ha mirado al abismo y no le ha gustado lo que ha visto. Levantó la vista, y sus ojos, usualmente tan llenos de desprecio seguro de sí mismo, estaban inyectados en sangre, perdidos. Sostenía uno de los papeles con una mano que temblaba visiblemente. Era la primera vez que lo veía temblar. Todo este tiempo me has estado mintiendo. ¿De dónde sacaste este dinero? ¿Quién te lo está dando? Su mente, incapaz de procesar la verdad, se aferraba a la única explicación que conocía: la traición. Para él, una mujer solo podía tener dinero si un hombre se lo daba. La idea de que yo pudiera haberlo generado o poseído por mí misma era un concepto tan ajeno a su universo como la idea de que el sol girara alrededor de la tierra. Caminé lentamente hacia el otro sofá y me senté, manteniendo la distancia entre nosotros. No sentía la necesidad de arrebatarle los papeles ni de defenderme. El poder ya había cambiado de manos. Nadie me lo está dando, Alejandro, dije, mi voz tranquila y clara. Ese dinero siempre ha sido mío. Lo miré directamente a los ojos sin parpadear. Es la herencia de mi abuela. Falleció hace 5 años, ¿recuerdas? Asististe al funeral. Te quejaste del calor en Key West
y de lo aburrida que fue la ceremonia. Traer a colación su desdén por ese momento, por mi familia, fue un golpe deliberado. Quería que recordara cada pequeña humillación, cada acto de indiferencia, y que los viera ahora bajo la cruda luz de esta nueva realidad. Él me había visto llorar por mi abuela, y en su mente solo había visto debilidad, no el traspaso de un legado de fuerza y, sí, de una considerable fortuna. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a una ira defensiva. Se puso de pie de un salto, los papeles arrugándose en su puño. «No me mientas. Tu abuela era una simple jardinera. ¿Qué podría haberte dejado? Unas cuantas macetas y un terreno en Los Cayos». Su desprecio por mi familia era tan profundo que ni siquiera frente a la evidencia podía aceptarlo. Necesitaba que yo fuera pequeña, pobre y dependiente para que su mundo tuviera sentido. «Esto debe ser dinero de otra persona. Confiesa, Sofía, ¿tienes un amante que te está manteniendo?» La acusación era tan patética, tan predecible. Era el último recurso de un hombre que se niega a admitir que ha subestimado a su oponente de una manera tan catastrófica. Estaba proyectando sus propias debilidades, su propia visión transaccional del mundo, sobre mí. «Mi abuela no era una simple jardinera», respondí, mi voz adquiriendo un filo de acero. «Era una mujer brillante, que invirtió cada centavo que ganó durante 50 años. Huyó de Cuba sin nada y construyó un imperio en silencio, mientras hombres como tú hacían mucho ruido para construir castillos de arena». Me incliné hacia adelante, sin levantar la voz. «Ese dinero, Alejandro, ese portafolio de inversiones que tienes en tus manos, vale aproximadamente 3 veces tu patrimonio neto. Lo he estado gestionando y haciendo crecer durante los últimos 5 años, mientras tú te quejabas de que gastaba demasiado en queso de cabra». Cada palabra era un martillazo en la estructura de su ego. Vi el color drenarse de su rostro. El pánico comenzó a reemplazar a la ira. Los números no mienten, y él, un hombre de negocios, lo sabía. Acorralado y sin argumentos, recurrió a su última línea de defensa, la frase que había sido su mantra, su arma y su escudo durante 6 años. Su voz se elevó, temblorosa de rabia e impotencia. «No me importa tu dinero. Esta es mi casa, mi casa. Y te vas a largar de aquí ahora mismo con tus estúpidos papeles y no te llevarás nada más. ¿Me oyes? Nada». Señaló la puerta con un dedo tembloroso, su rostro contorsionado en una máscara de desesperación. Era su jugada final, su supuesta carta de triunfo, la propiedad, el símbolo definitivo de su éxito, de su control sobre mí. Esperaba que esa amenaza me rompiera, que me hiciera suplicar, que me devolviera a mi lugar. Se aferraba a la única pieza de poder que creía que le quedaba. Pero esa pieza, como todo lo demás, era una ilusión. Me levanté lentamente, con una calma que pareció desconcertarlo aún más. «Te equivocas, Alejandro. Esta no es tu casa». Dejé que las palabras flotaran en el aire por un momento, disfrutando del silencio atónito que provocaron. «Esta casa nunca fue tuya». Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. «Cuando nos mudamos aquí, te dije que mi abuela me había dejado un pequeño fondo para la entrada. Tú te reíste y dijiste que te encargarías de todo, que no necesitabas mis ahorros de niña. Así que te dejé creer eso». Hice una pausa, mirándolo fijar la vista en mí. «La verdad es que compré esta casa en su totalidad, antes de que nos casáramos, con el dinero de mi herencia. La puse a nombre de un fideicomiso revocable, del cual soy la única fideicomisaria y beneficiaria. Legalmente, tú has estado viviendo en mi casa durante los últimos 6 años. Para que no quedara ninguna duda, para que la humillación fuera completa y tangible, caminé hacia su estudio, su santuario, el lugar desde donde dirigía su imperio y controlaba mi vida. Abrí el cajón inferior de su escritorio de roble macizo, un lugar que él nunca revisaba porque estaba lleno de viejos manuales de software. Saqué una carpeta de cuero azul, la misma que contenía la copia original de la escritura y los documentos del fideicomiso. Volví al salón y coloqué la carpeta sobre la mesita de centro, justo al lado de los extractos bancarios arrugados. La abrí y deslicé el título de propiedad hacia él. Su nombre no aparecía en ninguna parte, solo el nombre del fideicomiso y debajo mi firma, la prueba física irrefutable de su engaño. Se quedó mirando el documento,
Su cuerpo entero pareció desinflarse. Se dejó caer pesadamente en el sofá, como si sus huesos se hubieran vuelto de repente demasiado pesados para sostenerlo. Su mirada iba del título de propiedad a los extractos bancarios y luego a mi rostro. No había ira ni negación, solo un vacío absoluto. El hombre que había construido su identidad sobre el control, el dinero y el estatus, acababa de descubrir que todo era una farsa. Su Rolex de oro brillaba bajo la luz de la mañana, pero ahora parecía un disfraz barato, un accesorio de utilería en un escenario que se derrumbaba. El BMW en el garaje, las cenas de negocios, su desprecio por mis gastos. Todo se recontextualizó en un instante, como la patética actuación de un hombre que jugaba a ser rey en el castillo de otra persona. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve y me volví para mirarlo una última vez. Estaba encorvado, con la cabeza entre las manos, un hombre completamente roto. Y en ese momento le di el golpe de gracia, no con ira, sino con la simple y llana verdad. «Nunca necesité tu dinero, Alejandro», le dije, y mi voz resonó en el silencio del salón. «Elegí estar aquí. Pensé que podíamos construir algo juntos. Pero tú solo querías construir una jaula. Y ahora elijo irme». No esperé una respuesta. No había nada más que decir. La mujer que él había intentado hacer sentir pequeña e insignificante se estaba yendo, no con las manos vacías, sino como la dueña de todo lo que él creía poseer. Salí del salón, y mis pasos resonaron en el suelo de mármol. Pasé por la cocina, el escenario de mi mayor humillación, y vi los restos de plástico de mi tarjeta de crédito que aún estaban en un rincón cerca del bote de basura, donde él los había barrido con desdén. Sonreí. Era un recordatorio perfecto del principio del fin. Abrí la puerta principal, y el aire cálido y húmedo de Florida me recibió como una promesa de libertad. Detrás de mí, dejé a un hombre ahogándose en el silencio de una casa de $3 millones que ya no era suya, con la aplastante revelación de que la mujer a la que había despreciado era, en realidad, la única razón por la que había tenido un reino en primer lugar. La guerra había terminado, y yo ni siquiera había necesitado levantar la voz. Al cerrar la puerta de la casa de Coral Gables detrás de mí, el sonido del cerrojo no fue un final, sino un comienzo. El sol de la mañana me golpeó con una calidez que se sentía diferente, como si mi piel pudiera sentirlo de verdad por primera vez en años. No me detuve a mirar hacia atrás. Subí a mi auto, el que él siempre consideró un gasto secundario, y arranqué el motor. Mientras me alejaba por esas calles bordeadas de palmeras, no sentí la necesidad de mirar por el espejo retrovisor. No había lágrimas ni un nudo en la garganta, solo una ligereza abrumadora, como si me hubieran quitado un peso de encima que ni siquiera era consciente de que cargaba. Dejé atrás no solo a un hombre, sino una versión de mí misma que ya no reconocía ni necesitaba. La mujer que conducía ese auto no huía de nada. Se dirigía hacia todo. Mi primera llamada fue a mi amiga, la abogada. Le conté todo, desde la tarjeta de crédito cortada hasta la revelación final. Su respuesta no fue de sorpresa, sino de una tranquila y profesional ira en mi nombre. En menos de 24 horas, un mensajero entregó a Alejandro una notificación formal. No era una carta de divorcio, todavía no. Era algo mucho más inmediato y humillante. Una orden de desalojo legal de mi propiedad, dándole 30 días para retirar sus pertenencias personales. No hubo espacio para la negociación. Todo se manejó a través de nuestros abogados. Corté toda comunicación directa. Cada intento suyo de llamarme o enviarme un mensaje de texto era respondido con un silencio absoluto. Había aprendido de él que el silencio podía ser el arma más poderosa, y ahora la estaba usando para protegerme, no para sobrevivir. Por lo que me contó mi abogada, la reacción de Alejandro fue una tormenta predecible de negación, amenazas y, finalmente, pánico. Llamó a su abogado Carlos, exigiendo que luchara por sus derechos sobre la casa, citando los 6 años de matrimonio. Pero la ley de Florida era clara. Una propiedad comprada antes del matrimonio con fondos de herencia y mantenida como un activo separado bajo un fideicomiso era intocable. Su castillo de naipes legal se derrumbó en una sola llamada telefónica. Intentó una última táctica,
Un correo electrónico largo y lastimero enviado a mi abogada, lleno de falsas disculpas y promesas de cambio, hablando del amor que compartíamos. Era la patética súplica de un hombre que no lamentaba haberme herido, sino haber perdido el control. Mi respuesta a través de mi abogada fue una sola frase: el plazo de 30 días no es negociable. El día de su mudanza, no estuve allí. Alquilé una suite en un hotel con vistas al océano en South Beach y pasé el día trabajando en los bocetos de un nuevo proyecto de diseño, el primero en 6 años. Mi abogada supervisó todo, con un equipo de mudanzas profesionales que se encargó de empaquetar únicamente las pertenencias de Alejandro. Me envió una foto cuando terminaron. El salón, antes tan lleno de sus trofeos de estatus, se veía extrañamente espacioso, casi vacío. Otra foto mostraba un juego de llaves sobre la encimera de mármol, las mismas llaves que él creía que le daban poder sobre mí. Esa noche, dormí profundamente, sin el peso de su presencia en la habitación de al lado, sin la tensión de esperar el próximo estallido. Por primera vez, el silencio no era una tregua en una guerra, sino simplemente paz. Volví a la casa 2 días después. El aire adentro era diferente, más ligero. Caminé por las habitaciones, tocando las paredes, mirando por las ventanas. La casa ya no se sentía como una jaula dorada, sino como un espacio lleno de potencial. Sin embargo, cada rincón guardaba un eco de humillación, un recuerdo de una palabra cruel o una mirada despectiva. Me di cuenta de que para empezar de nuevo de verdad, no podía hacerlo allí. La casa no era un hogar. Había sido un campo de batalla, y aunque había ganado la guerra, no tenía ningún deseo de vivir en el monumento. Esa misma tarde, llamé a un agente inmobiliario de lujo. Puse a la venta la casa de $3 millones, sin un ápice de duda. No necesitaba el dinero, pero necesitaba la libertad de dejar atrás hasta el último ladrillo de esa vida. La venta fue increíblemente rápida. Aparentemente, las casas en Coral Gables, con esa ubicación y acabados, no duran mucho en el mercado. Con los papeles firmados y el capítulo cerrado, empaqué las pocas cosas que realmente importaban. Mis libros, las fotos de mi abuela, su vieja mecedora. No compré otra mansión. En cambio, encontré un hermoso apartamento en Key West, con un balcón que daba directamente al mar, a pocas cuadras del jardín donde mi abuela cultivaba sus orquídeas. Reabrí mi empresa de diseño gráfico, empezando de a poco con clientes locales. La sensación de depositar mi primer cheque, ganado con mi propio talento y esfuerzo, fue 1000 veces más gratificante que cualquier cifra en los extractos bancarios que Alejandro había encontrado. Estaba construyendo algo que era verdaderamente mío, desde los cimientos. Hace unas semanas me encontré con una vieja conocida mutua en una cafetería. Después de los saludos incómodos, me contó sobre Alejandro. Su caída había sido tan rápida como predecible. Sin la casa como telón de fondo para sus negocios, y sin mi capital indirectamente respaldando su estilo de vida, su fachada se había desmoronado. Perdió clientes importantes. Tuvo que vender su preciado BMW X5 y, según los rumores, fue visto usando el transporte público. Se había mudado a un pequeño apartamento de alquiler en Doral, un mundo de distancia del glamour de Coral Gables. Su universo, construido sobre la percepción de la riqueza y el poder, se había evaporado en el momento en que perdió el control sobre mí. No sentí alegría por su desgracia, solo una distante y fría sensación de que el universo, a su manera, había equilibrado la balanza. Él y yo ahora estamos oficialmente divorciados. El proceso fue simple, ya que no había bienes conyugales que dividir. Él no se llevó nada porque, en realidad, nunca había aportado nada que no fuera su ego. Su nombre, Alejandro, ya no evoca dolor ni ira en mí. Es solo el nombre de un extraño, el recuerdo de una lección que tuve que aprender de la manera más dura. Su intento de romperme no solo fracasó, sino que me forjó. Me obligó a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. Una fuerza que mi abuela había visto en mí desde el principio. Él quería ser mi dueño, y al final lo único que logró fue liberarme de la única persona que realmente me estaba frenando. La mujer que yo solía ser. Ahora, cada mañana, me siento en mi balcón con una taza de café, mirando el ir y venir de las olas. El aire huele a sal y a flores, el mismo aroma del jardín de mi abuela.
Ya no necesito su recuerdo como un ancla en una tormenta, porque ya no hay tormenta. Su legado no es solo el dinero que me permitió escapar, sino la sabiduría que me enseñó a construir mi propia vida, en mis propios términos. Ya no soy la esposa de alguien, ni un objeto decorativo en la casa de nadie. Soy Sofía, y por primera vez eso es más que suficiente. Es todo. Mi historia comenzó con un trozo de plástico cortado en pedazos, un símbolo de lo poco que él creía que yo valía. Pero la lección más grande que aprendí no fue sobre dinero o propiedades, fue sobre el valor. Durante años, permití que el precio de mi autoestima fuera fijado por otra persona, que se midiera en recibos de supermercado y en la generosidad calculada de un hombre que necesitaba sentirse grande, haciéndome pequeña. La verdadera libertad no llegó cuando él descubrió mis cuentas bancarias. Llegó en el momento en que yo recordé que mi valor intrínseco nunca había estado a la venta, y mucho menos a su alcance. No se puede cortar con tijeras lo que está forjado en el alma. El mundo nos enseña a admirar el poder que hace ruido, los autos caros, los relojes brillantes, las voces que dominan una habitación. Pero Alejandro me enseñó, sin quererlo, que el poder más formidable es el que se construye en silencio. Es el conocimiento que adquieres cuando nadie te está mirando, la independencia que cultivas en secreto, la fuerza que acumulas con cada humillación silenciosa que decides transformar en combustible, en lugar de veneno. Él canceló mi tarjeta de crédito, un acto ruidoso y visible de dominación, sin saber que mi nombre estaba en la escritura de la casa, un acto silencioso y definitivo de propiedad. Esa es la paradoja del control. Quienes más desesperadamente lo buscan son los que, en realidad, nunca lo tuvieron. Si te encuentras en una situación en la que te sientes invisible, subestimado o atrapado, quiero que recuerdes la imagen de mi abuela en su jardín. Me enseñó que hay que podar las ramas muertas para que lo nuevo pueda crecer. A veces esas ramas muertas no son personas, sino las ideas que tenemos sobre nosotros mismos. La creencia de que no somos suficientes, de que dependemos de otros para sobrevivir, de que no merecemos más. Mi escape no fue un acto de venganza, sino un acto de jardinería del alma. Fue cortar de raíz la parte de mi vida que me estaba impidiendo florecer, para poder finalmente crecer bajo mi propio sol y en mi propia tierra. Muchas veces, la jaula en la que vivimos no tiene un cerrojo real. Sus barrotes están hechos de miedo, de costumbre y de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos para hacer soportable lo insoportable. Durante 6 años, creí que necesitaba a Alejandro para mantener el techo sobre mi cabeza, sin darme cuenta de que el techo siempre había sido mío. La llave de mi propia libertad no estaba en su bolsillo, siempre estuvo en el mío. Quizás tú también tienes una llave que has olvidado que posees, una habilidad, un sueño abandonado, una red de amigos, o simplemente la profunda y silenciosa certeza de que mereces algo mejor. A veces todo lo que se necesita es el valor para usarla. La victoria final no fue quedarme con la casa, fue darme cuenta de que no la necesitaba para ser libre. Venderla fue mi último acto de liberación. No puedes construir un futuro nuevo sobre los cimientos de un pasado doloroso. A veces, para sanar de verdad, no basta con echar al carcelero. Tienes que abandonar la prisión por completo, aunque sea una prisión de mármol y con vistas al jardín. La verdadera riqueza no es poseer cosas, sino no ser poseído por ellas, ni por los recuerdos que albergan. Mi hogar ahora no es un lugar físico, sino un estado de paz que construyo cada día. Una casa sin muros de la que nadie puede desalojarme. Y esa es la verdad que quiero compartir contigo. Tu historia, tu valor y tu futuro te pertenecen solo a ti. Nadie tiene el derecho de ponerle un precio a tu dignidad, ni de cortar tus alas para que no vueles más alto que ellos. La violencia económica y emocional es una niebla que te hace olvidar quién eres, pero no puede borrarlo. Eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que te han hecho pensar y posees una riqueza interior que ninguna cuenta bancaria puede medir. No importa cuán oscura parezca la situación, siempre hay una parte de ti que recuerda cómo brillar. Si mi historia ha resonado contigo de alguna manera, es porque no es solo mi historia, es la historia de millones de personas que luchan cada día por reclamar su poder y su voz.
Comparte tu propia experiencia en los comentarios. Cuéntame si alguna vez te has sentido subestimado y cómo encontraste tu fuerza. Y si crees en el poder de estas historias para inspirar a otros, suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad. Juntos, podemos demostrar que el verdadero poder no es el que se ejerce sobre otros, sino el que se descubre dentro de uno mismo, un poder que nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarnos jamás.